Las Fuerzas Armadas restablecen la seguridad en varias localidades de la campiña de Hama. El Ministerio de Exteriores dice que Siria reitera su compromiso con sus deberes establecidos en el acuerdo de separación de fuerzas. Moscú confirma que no se espera la invitación de ninguna parte para participar en la coalición internacional contra el Estado Islámico. Buenas noches y bienvenidos a los informativos del canal Sirio Satelital. El Ministerio de Asuntos Exteriores dirigió dos cartas idénticas al secretario general de las Naciones Unidas y al presidente del Consejo de Seguridad sobre la postura del gobierno sirio respecto al último informe del secretario general referido a las fuerzas de la UNDOF que colaboran en el Golán sirio. La Cancillería afirmó que el gobierno sirio reafirma su compromiso con sus obligaciones en virtud de la Convención de la Separación de Fuerzas, que se manifestó a través de su respeto al mandato de la fuerza UNDOF y proporcionar todas las facilidades necesarias y establecer una estrecha cooperación y una completa coordinación con el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y la UNDOF durante más de 4 décadas de la ocupación israelí del Golán sirio. Asimismo, afirmó que el Golán sirio ocupado es una parte del territorio sirio y que el apoyo a los terroristas por parte de Israel pone en peligro la paz y la seguridad regional. El Ministerio de Exteriores agregó que Siria no escatimará esfuerzos para garantizar la seguridad de los miembros de la Fuerza de las Naciones Unidas en el Golán y ejerce el máximo autocontrol en su enfrentamiento a los terroristas en el área de la UNDOF. El Ministerio de Exteriores dirigió dos misivas idénticas al secretario general de las Naciones Unidas y al presidente del Consejo de Seguridad sobre el crimen cometido por instituciones de salud ficticias pertenecientes a organizaciones terroristas y en colaboración con las autoridades turcas contra niños sirios en la provincia de Idlib. La Cancillería añadió que este crimen causó la muerte de 15 menores sirios en regiones ubicadas al este de Ma'aret al-Nu'man, en la campiña de Idlib, al vacunarlos con dosis contaminadas y venenosas contra la enfermedad del sarampión, además de causar decenas de casos de asfixias entre niños inocentes debido a dichas vacunas. El Ministerio de Exteriores reclamó a las Naciones Unidas realizar una investigación inmediata para sancionar a los responsables de este crimen y a los funcionarios turcos que facilitaron este horrible acto considerado como un crimen contra la humanidad. Exteriores agregó que el gobierno sirio exhorta a Naciones Unidas que cumpla con sus obligaciones, especialmente las escritas en la resolución número 2165 del año 2014, en virtud de las cuales las agencias humanitarias internacionales deben instruir al gobierno sirio de sus planes y actividades antes de utilizar las rutas de conflicto y los pasos fronterizos sirios con los países vecinos, para garantizar la llegada de ayuda humanitaria, incluida la ayuda médica. El Ministerio de Exteriores ruso afirmó que Moscú apoya a los países que luchan contra el terrorismo y la organización del Estado Islámico y no espera la invitación de ninguna parte para participar en la coalición internacional contra la referida organización terrorista. El director del Departamento de los Nuevos Desafíos y Peligros en la Cancillería rusa, Elia Rogatchev, confirmó que su país apoya a Irak con el fin de consolidar sus capacidades defensivas y apoya al legítimo gobierno en Siria, que lucha contra el terrorismo y el extremismo. Rogatchev subrayó que Rusia está dispuesta a continuar la cooperación con los miembros de la coalición de la lucha contra el terrorismo y espera que estos últimos trabajen en el marco del derecho internacional sin ninguna politización o adopción de política de doble rasero, así como sin la interpretación de la resolución del Consejo de Seguridad, de forma que conceda autoridad a dirigir ataques contra posiciones en Siria sin su aprobación. China ha reiterado la necesidad de respetar la soberanía de cualquier país al movilizarse contra el terrorismo y no se debe haber ninguna duda en este sentido. El enviado especial chino
para Asuntos de Medio Oriente, reveló que su país rechaza categóricamente el terrorismo en todas sus formas, especialmente aquel que tiene como blanco a civiles, insistiendo a la vez en la suma necesidad de que la comunidad internacional aclare su postura respecto a este tema y que respete las propuestas de los pueblos de la región respecto a alcanzar una solución a las causas pendientes de la misma. Una fuente militar aseguró que unidades del ejército árabe sirio eliminaron a gran número de terroristas e hirieron a otros en Ain Tarma, en la campiña de Damasco. Asimismo, destacamentos del ejército dirigieron duros golpes contra concentraciones de terroristas en la carretera que une la localidad de Atamán con la de Tafas, en la campiña de Dera, al sur del país, y dejaron muertos a la mayoría de sus integrantes y destruyeron a sus pertrechos bélicos. Por otro lado, otras unidades del ejército aniquilaron a terroristas e hirieron a otros, entre ellos extranjeros, en la localidad de Talbise, en la campiña de Homs. A todo ello, el ejército llevó a cabo operaciones exitosas en las zonas de Khan al-Asal, Hareitán y Al-Atareb, en el campo de la provincia norteña de Alepo, y logró destruir vehículos equipados con ametralladoras pesadas, pertenecientes a grupos terroristas. Y en la campiña de Idlib, el ejército árabe sirio acabó con gran número de terroristas en los pueblos de Al-Ghazal, Al-Buaiti y Al-Debashia. En la campiña norteña de la ciudad de Hama, unidades del ejército árabe sirio continúan sus operaciones militares y toman el control y restablecen la seguridad en los pueblos de Al-Rauda, Al-Husayniyi y Al-Hwer, entre otros más. En la ciudad vieja de Homs y durante operaciones de inspección, una unidad del ejército y las fuerzas armadas halló un depósito integrado de grandes cantidades de armas, municiones y materias primas de fabricación turca y saudita que entran en la fabricación de explosivos en la calle de Bet Rayub, en el barrio de Al-Hamidiyeh. Cabe mencionar que una unidad del ejército descubrió ayer en uno de los barrios del casco viejo de Homs un depósito que contiene grandes cantidades de artefactos que contienen sustancia C4, así como misiles y proyectiles escondidos por grupos terroristas antes de su salida de la ciudad. En el Líbano, 2 soldados perdieron la vida y otros 3 resultaron heridos por la explosión de un artefacto cerca de un vehículo del ejército libanés, al norte de la localidad de Ersal, al este del país. La Agencia Nacional de Noticias del Líbano dijo que el artefacto fue colocado al lado de una carretera en Ersal cuando pasó un camión del ejército libanés. Hace unos días el ejército libanés desmanteló un coche bomba cargado de grandes cantidades de explosivos en la zona de Wadi Hamid, en Ersal. En Irak, decenas de muertos y heridos cayeron por explosiones en diferentes partes del país, entre ellas la capital Bagdad. En este contexto, la explosión de un coche bomba en la zona de Al-Qarrada, Al-Sharqiya, en pleno centro de Bagdad, causó la muerte de 9 personas y la herida de otras 52, mientras que una explosión en la zona de Al-Mahmudiyeh causó la muerte de 8 personas y la herida de otras 24. Así como la explosión de un artefacto en la zona de Al-Bayá, en Bagdad, causó la muerte de 4 personas y la herida de otras más. Por otra parte, y a nivel político, Irak acogió con beneplácito el respaldo internacional encaminado a liquidar las organizaciones terroristas, a condición que dicho respaldo no afecte a la soberanía y a la unidad del país y que esto se produzca de acuerdo con el gobierno iraquí. Finalizamos nuestro boletín recordándoles los titulares. Las Fuerzas Armadas restablecen la seguridad en varias localidades de la campiña de Hama.
El Ministerio de Exteriores dice que Siria reitera su compromiso con sus deberes establecidos en el acuerdo de separación de fuerzas. Moscú confirma que no espera la invitación de ninguna parte para participar en la coalición internacional contra el Estado Islámico. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención y hasta mañana.